Bueno, vamos a empezar con la unidad número 2, que se refiere al crecimiento, supervivencia y muerte de las bacterias. O sea, seguimos con la parte de generalidades de las bacterias para ver cómo crecen, cómo sobreviven, es decir, qué requerimientos nutricionales y condiciones físico-químicas tienen para poder vivir y crecer y reproducirse las bacterias y cómo mueren las bacterias. Entonces, los objetivos de la clase de hoy son los siguientes, que ustedes deben aprender a saber qué es el crecimiento y la muerte bacteriana. Identificar las etapas de la curva del crecimiento bacteriano. Para esto vamos a graficar una curva, como vamos a ver en función del tiempo, cómo crecen las bacterias. Determinar la fuente de energía metabólica y los metabolitos intermediarios que se forman como consecuencia del crecimiento de las bacterias. Van a aprender también a identificar las condiciones físico-químicas necesarias para el metabolismo y crecimiento de las bacterias, es decir, a qué temperatura crecen, qué pH, qué nutrientes necesitan para poder vivir, crecer, reproducirse las bacterias. Y vamos a describir el metabolismo de la bacteria, que es el anabolismo y el catabolismo. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué es el crecimiento bacteriano. Es el crecimiento ordenado de todos los componentes de un microorganismo. La multiplicación celular es una consecuencia del crecimiento. Ustedes están viendo en esta figura, acá a la derecha, donde estamos viendo que las bacterias, para cultivarlas, para que ellas crezcan, hay que sembrarlas en los medios de cultivo. Todos deben conocer que este instrumento de acá es una caja de Petri, que es de cristal, y en el cual se colocan los medios de cultivo, que son los nutrientes que tiene la bacteria para poder crecer, vivir y reproducirse. Entonces, para eso, nosotros tenemos que sembrar la muestra y llevarla a una temperatura adecuada durante un tiempo determinado para que al cabo de ese tiempo se vean las bacterias, el crecimiento de esas bacterias en forma de colonias, como vemos acá en la figura. Estos redonditos que ustedes ven acá son las colonias de las bacterias, ¿ya? La multiplicación celular es una consecuencia del crecimiento de las bacterias. En microorganismos unicelulares, la multiplicación conduce a un aumento de la cantidad de bacterias y da lugar, como estamos viendo aquí, a una población o cultivo de bacterias. Cada uno de estos redonditos llamado colonia tiene millones de bacterias que han crecido después de un tiempo de incubación en las condiciones adecuadas que requiere la bacteria para poder vivir, crecer y reproducirse. Este crecimiento que estamos viendo acá de las bacterias se logra in vitro, es decir, en el laboratorio. Sembramos una muestra y va a crecer así en forma. Si la muestra, por ejemplo, si sembramos una orina y el paciente tiene bacterias en su orina, tiene una infección urinaria, van a crecer las bacterias en forma de aquí de colonias. Esto es en el laboratorio para ver qué bacteria está produciendo la infección en los pacientes. Ahora, in vivo, las bacterias también crecen. In vivo quiere decir en el organismo humano. Cuando nos ingresa por alguna puerta de entrada la bacteria dentro del organismo humano, en el organismo humano encuentra también las condiciones aptas, así como en los medios de cultivo que tienen nutrientes. En nuestro organismo también existen nutrientes, pH adecuado, temperatura adecuada para que las bacterias proliferen y crezcan, ¿ya? Y produzcan, en el caso de las bacterias patógenas, una infección clínica. Entonces, las bacterias ahí tienen que entrar in vivo por una puerta de entrada que puede ser la boca a través de agua o alimentos contaminados, o a través de la nariz o las fosas nasales al respirar aire contaminado, o también puede entrar a través de una herida abierta, las bacterias que ingresan por la vía cutánea, o también pueden ingresar a través de la vía sexual,
entonces a través de una relación sexual. Esas son entre algunas las vías de entrada de las bacterias al organismo humano. Entonces, ¿cómo se produce ese crecimiento exponencial de las bacterias? Se reproducen, como dijimos en la anterior clase, por crecimiento, por fisión binaria transversal. El promedio del tiempo de reproducción se llama tiempo de generación o duplicación, dependiendo de los nutrientes y del tiempo. Aquí tenemos cómo se multiplica una bacteria. Aquí ustedes ya conocen que esta es una bacteria que tiene DNA bacteriano. Este es su núcleo, que es el DNA. Y la bacteria empieza una serie de procesos que se llama fisión binaria. Y al final de este proceso, tenemos dos células hijas exactamente iguales. A este proceso se llama fisión binaria transversal. ¿Por qué? Porque una célula madre va a empezar a dividirse y va a dar lugar a dos células hijas, exactamente iguales a la célula madre. El tiempo en que ocurre todo este proceso, que una célula madre da lugar a dos células hijas, se llama tiempo de generación o duplicación, porque se duplica una célula madre. Este tiempo generalmente dura entre 18 a 20 minutos. Después de 18 o 20 minutos, cada célula madre tiene dos células hijas y estas dos células hijas que se han formado, a su vez, va a dar lugar después de otros 18 a 20 minutos a otras dos células hijas y esta otra célula hija a otras dos células hijas y así se va produciendo la cascada del crecimiento bacteriano. Y al cabo de las 24 horas vamos a tener las colonias, que son múltiples microorganismos como resultado de este proceso de división binaria transversal. Aquí tenemos el DNA bacteriano de la célula madre. Lo primero que se hace para dividir esta bacteria es duplicarse, o sea que empieza este proceso de duplicación, empieza en el núcleo. Este núcleo, este ADN bacteriano, como se va a dividir en dos, entonces empieza a replicarse, a volverse el doble. Y luego empieza la membrana, la pared celular empieza a formar un septo transverso para dividirse en dos. Y luego ese septo se divide formando dos paredes diferentes para dos células diferentes, cada una con su núcleo correspondiente. Y al finalizar tenemos dos células hijas exactamente iguales. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido, chicos, para que se produzca este fenómeno que una célula madre dé lugar a dos células hijas por fisión binaria transversal? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 18 a 20 minutos. 18 a 20 minutos. Es decir, cada 18 a 20 minutos ocurre este proceso. Entonces, al cabo de 24 horas vamos a tener las colonias donde hay miles de estas bacterias que han sufrido este proceso cada 18 a 20 minutos. Ahora, ¿cómo es el crecimiento bacteriano? El crecimiento bacteriano lo vamos a explicar en forma de una curva del crecimiento bacteriano. Ustedes están fijando acá en la parte de abajo está el tiempo, ¿ya? Está el tiempo en que se produce el crecimiento bacteriano. Y acá tenemos el número de bacterias en función del tiempo, ¿ya? Entonces vamos a ver que si nosotros cultivamos una bacteria en un medio de cultivo, en el cual se ha determinado periódicamente el número de células viables por mililitro y lo hemos trazado en una curva, entonces vamos a ver que al empezar nomás ya a sembrar, empieza el proceso de crecimiento bacteriano y lo vamos a explicar en 4 etapas en función del tiempo. Esta es una primera etapa que se llama fase estacionaria. Estacionaria porque acá no ocurre, son las primeras 3 horas que hemos sembrado la bacteria en el medio de cultivo,
Y acá no ocurre la división bacteriana. Es decir, la célula madre no se divide en dos células hijas durante las 3 primeras horas que se ha sembrado. A partir de las 3 horas, recién esa célula madre empieza a dividirse en dos cada 18 a 20 minutos, hasta las 24 horas. Entonces, esta fase en la cual, que es la segunda etapa, en la cual empiezan a dividirse las bacterias según el proceso que hemos indicado anteriormente, una célula madre en dos células hijas exactamente iguales, cada 18 a 20 minutos ocurre hasta las 24 horas y se llama fase exponencial o logarítmica, ¿ya? Fase exponencial o logarítmica. Luego se ha consumido todos los nutrientes que tiene el medio de cultivo. Entonces ya las bacterias no empiezan a dividirse. No empiezan ya a dividirse, entonces ya empieza a estacionarse ese proceso de división bacteriana. Ya no hay más división de bacterias de una célula madre en dos células hijas exactamente iguales, porque ya los nutrientes del medio de cultivo se acabaron. A esta fase se llama fase estacionaria. Perdón, creo que acá en la primera etapa yo les dije que esta era la fase estacionaria. No, esta primera etapa es la fase de latencia. Las 3 primeras horas son la fase de latencia donde no hay división bacteriana. En esta segunda fase donde hay crecimiento bacteriano es la fase logarítmica o exponencial, que dura 24 horas. Después entra en periodo en periodo estacionario, esta división bacteriana, ya no hay división bacteriana, y después ya las bacterias empiezan a morir. ¿Por qué? Porque ya no hay nutrientes en el medio de cultivo y al cabo de las 48 a 72 horas, como vemos acá en la figura, es la cuarta etapa que se llama la etapa de declinación o muerte bacteriana. ¿Qué quiere decir? Que a las 48 a 72 horas ya no hay división bacteriana, más bien las bacterias se mueren. ¿Me he dejado entender, chicos? Aquí tenemos, repitiendo, las 4 fases de crecimiento bacteriano, donde tenemos la fase de latencia, que es donde la bacteria se adapta al medio ambiente en el cual se está sembrando, y no hay crecimiento bacteriano, y esto dura más o menos 3 horas. Después recién empieza la fase exponencial o logarítmica, donde existe la fisión binaria transversal. Cada 18 a 20 minutos una célula madre en dos células hijas exactamente iguales hasta que han pasado 24 horas. Luego la fase estacionaria, donde cesa el crecimiento por agotamiento de los nutrientes de la bacteria y se llama la fase estacionaria, y después la fase de declinación o muerte, que es la cuarta etapa a las 48 a 72 horas, donde aumenta la tasa de mortalidad de las bacterias. Aquí tenemos nuevamente la curva del crecimiento bacteriano, donde se observan claramente las 4 fases de cómo crecen las bacterias. 3 primeras horas, latencia, la bacteria se prepara para el crecimiento. La fase exponencial, donde hay crecimiento sostenido, llamada también etapa logarítmica. Luego se agotaron los nutrientes, es la fase estacionaria, y luego la fase de declinación o muerte de las bacterias. Entonces, cuando nosotros realizamos un cultivo, las 3 primeras horas no va a haber crecimiento bacteriano. Entonces, es aquí que estamos en la fase de latencia. A partir de las 3 horas ya empieza la célula madre a volverse 2 células hijas exactamente iguales, y cada una de esas 2 se vuelven 4, esas 4 se vuelven 8, esas 8, 16, hasta llegar a las 24 horas. Cuando llegan las 24 horas vamos a tener el cultivo que hemos visto anteriormente lleno de colonias en el medio sólido, y si es un medio líquido vamos a ver un medio turbio con crecimiento bacteriano.
Después la fase estacionaria, donde no hay crecimiento, y la curva de declinación, donde aquí ya no hay bacterias vivas. Aquí, entonces tenemos, este es un cultivo bacteriano, donde vemos acá, después de 24 horas que hemos sembrado las colonias y lo hemos colocado, este medio de cultivo, en la estufa, a 35, 37 grados centígrados, vamos a ver que cada 18, ha pasado esta bacteria por toda esa curva del crecimiento bacteriano, y como resultado a las 24 horas vamos a ver la presencia de las colonias, donde hay miles de bacterias en cada una de estas colonias en el medio de cultivo. Aquí tenemos cómo crecen las bacterias en los medios de cultivo, de diferentes colores y tamaños, de acuerdo a al medio de cultivo y a la bacteria que estemos sembrando. Aquí tenemos, por ejemplo, un Corynebacterium cerosis, aquí tenemos un Corynebacterium diphtheriae, en diferentes medios de cultivo. Este es el Tinsdale agar, este es el agar chocolate. Entonces crecen de diferente forma de acuerdo al microorganismo. ¿Y qué significa muerte bacteriana? Es la pérdida irreversible de la bacteria de la capacidad para reproducirse. Es decir, que la muerte bacteriana ocurre en la última etapa, que es la de declinación o muerte, donde la bacteria ya no se divide en dos por fisión binaria transversal, ¿no? Una célula se considera muerta cuando es incapaz de producir una sola colonia en cualquier medio de cultivo. Es decir, que si nosotros sembramos esas células muertas en un medio de cultivo, no va a crecer nada porque ya se ha acabado la vida bacteriana. Ahora, ¿qué factores influyen en el crecimiento bacteriano? Para que una bacteria crezca tanto in vivo en el organismo humano cuando ingresa a través de las diferentes puertas de entrada, o in vitro en el laboratorio donde crece en las cajas Petri, en los medios de cultivo bajo la forma de colonias, se deben cumplir ciertos requisitos indispensables para el crecimiento de la bacteria. En primer lugar, el pH. El pH tiene que ser neutro, de 7,2 a 7,6. Tanto in vivo en nuestro organismo, las bacterias crecen en la mayor parte de nuestro cuerpo, tenemos este pH, y las bacterias crecen libremente. En el laboratorio, todos los medios de cultivo deben estar en este pH para que crezcan libremente, porque la mayoría de las bacterias crecen a un pH neutro. Pero hay excepciones, hay bacterias que crecen a un pH ácido. A esas bacterias se denominan acidófilas, como por ejemplo las bacterias llamadas bacilos de Doederlein, que son las bacterias que son la flora normal de la vagina de toda mujer en edad sexual activa. Entonces crecen a un pH ácido, es decir, no crecen a este pH de 7,2 a 7,6, sino necesitan un pH ácido de 4 para abajo para poder crecer estas bacterias que son el Lactobacillus acidophilus. Y así también vemos en el otro extremo que hay bacterias que crecen en un pH alcalino, es decir, son tolerantes a los álcalis, en un pH por encima de 8. Así tenemos el Vibrio cólera, por ejemplo, que es una bacteria que produce la enfermedad de cólera. El cólera epidémico, que es una diarrea, entonces esas bacterias crecen a un pH de 8, entonces hay que agregarle un álcali como el hidróxido de sodio al medio de cultivo para que estas bacterias puedan crecer. Pero la mayoría de las bacterias crecen a un pH neutro. La temperatura también es importantísimo para el crecimiento de las bacterias. La mayoría de las bacterias crecen a un pH entre 35 a 37 grados centígrados, tanto in vivo como in vitro. In vitro, nosotros tenemos que llevar, para tener esta temperatura y que crezcan las bacterias, a un equipo que se llama estufa de cultivo, que ustedes ya la conocen. Entonces, in vivo tenemos esta temperatura dentro del organismo humano. La temperatura normal del cuerpo humano es de 36,5 a 37 grados centígrados. Por lo tanto, las bacterias crecen muy bien in vivo dentro del organismo humano e in vitro en el laboratorio en la estufa.
Pero también hay bacterias que se salen a estas normas, no crecen a esta temperatura, sino necesitan aplicarse otras temperaturas. Puede ser por debajo de 37 grados, por ejemplo. Si las bacterias crecen en un medio frío, por ejemplo, entre 5 a 20 grados centígrados, se denominan psicrófilas. En cambio, hay bacterias que crecen a una temperatura por encima de 37 grados, generalmente entre 45 a 70 grados centígrados. Para esto hay que tener una estufa adecuada para que crezcan estas bacterias a esta temperatura, y a estas bacterias se llaman termófilas. Por ejemplo, las bacterias de los volcanes, en los volcanes hay bacterias, entonces esas bacterias son termófilas. Y las bacterias mesófilas son las bacterias normales, que dijimos anteriormente, crecen entre 20 a 45 grados centígrados, como término medio 37 grados centígrados. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles bacterias son las que producen enfermedades en el organismo humano? ¿Las psicrófilas, las termófilas o las mesófilas? ¿Qué me van a decir, chicos? Las mesófilas. Las mesófilas, muy bien, están atentos. ¿Por qué? Porque esa es la temperatura del cuerpo humano, ¿no? La presión osmótica es otro factor que necesitan las bacterias para poder crecer, vivir y reproducirse. El medio donde se reproducen las bacterias tiene que tener cierto contenido de sales, y esa concentración debe ser de 0,1 a 1%. Aunque existen bacterias que crecen a altas concentraciones de sales, esas son las bacterias llamadas halófilas. Por ejemplo, en los océanos, en los mares, el agua salada no quiere decir que no existan bacterias. En esa agua salada existen bacterias que crecen a altas concentraciones de sales. A esas bacterias se llaman bacterias halófilas. Otra clasificación, de acuerdo a las condiciones físico-químicas, es la presencia de oxígeno. Hay bacterias que necesitan oxígeno para poder crecer y reproducirse. Esas son las bacterias aerobias, es decir, nosotros, por ejemplo, in vitro, debemos sembrar la bacteria en la caja Petri y colocarla en el medio de cultivo, en la estufa, sin necesidad de colocar en una jarra especial donde le falte el oxígeno. Directamente la caja Petri se coloca en la estufa para que ingrese el oxígeno y puedan crecer las bacterias aerobias. Hay bacterias que son anaerobias. Estas bacterias anaerobias, más bien el oxígeno las destruye y no pueden crecer. Entonces, hay bacterias anaerobias que nosotros, para cultivarlas en el laboratorio, tenemos que colocarlas en una jarra especial llamada jarra de Gaspach, donde colocamos ahí las cajas Petri y hay unos aditamentos químicos que se colocan dentro de la jarra Gaspach para que elimine todo el oxígeno circulante en esa jarra y se tapa herméticamente y se coloca esa jarra Gaspach a la estufa para que las bacterias que son anaerobias, es decir, que no necesitan oxígeno para crecer, puedan crecer. Anaerobios facultativos son bacterias que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Las microaerófilas, hay bacterias, por ejemplo, como los estafilococos, los estreptococos, que son microaerófilas. ¿Qué quiere decir? Que necesitan un 5 a 10% de dióxido de carbono para poder crecer. ¿Cómo consigo ese 5 a 10% de dióxido de carbono? En un recipiente que puede ser una lata de leche, nosotros en el laboratorio utilizamos una lata de leche, de esas de leche Clean, de Pil, y colocamos las cajas Petri sembradas con la muestra y colocamos en forma apilonada una sobre de otra las cajas Petri, y para obtener ese ambiente de 5 a 10%, antes de cerrar esa lata, se coloca una velita encendida dentro de la caja Petri. Eso lo van a ver ustedes en la parte del laboratorio. Y esa velita
la encendemos y va a consumir todo el oxígeno presente en el medio y va a eliminar dióxido de carbono. Cuando ya no haya oxígeno y haya suficiente cantidad de dióxido de carbono en el medio, se apaga la velita. Y esa lata tiene que estar dentro de la estufa para darle la temperatura adecuada para que crezcan las bacterias, ¿ya? Y eso es de acuerdo a la presencia de oxígeno. Entonces, estamos viendo tanto in vivo como in vitro, entonces tenemos que dar las condiciones físico-químicas para que las bacterias puedan crecer. Las bacterias aerobias, por ejemplo, in vivo, esas bacterias aerobias in vivo dentro del organismo humano desarrollan muy bien en los pulmones, porque en los pulmones existe gran cantidad de oxígeno. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis crece muy bien en los pulmones, por eso es que produce la tuberculosis pulmonar, porque hay mucho oxígeno. ¿Qué más necesitan las bacterias para poder crecer y reproducirse? Necesitan iones inorgánicos, como por ejemplo nitrógeno, fósforo, azufre, magnesio, potasio, y esos iones inorgánicos van a estar dentro de los medios de cultivo de las bacterias que necesitan para poder crecer y reproducirse. También necesitan factores de crecimiento. A algunos medios de cultivo hay que adicionar vitaminas del complejo B para que crezcan algunas bacterias que son exigentes en su crecimiento. Hay que agregar aminoácidos como las purinas, ¿no? Para que las bacterias puedan crecer. Esos son factores de enriquecimiento que se agregan a los medios de cultivo para que crezcan in vitro. In vivo, en el organismo humano existen de sobra todos estos componentes para que las bacterias puedan crecer y desarrollarse. En el caso de las patógenas puedan producir las enfermedades y en el caso de la flora normal también puedan mantenerse dentro del organismo humano. Entonces, para que ustedes se den cuenta, acá tenemos la tabla, la escala de la temperatura, donde vemos que las bacterias que crecen entre 20 a 40 grados son las mesófilas, las psicrófilas por encima de por debajo de los 20 grados y las termófilas por encima de los 50 grados, ¿no? Aquí ya tenemos los termófilos extremos y los hipertermófilos que crecen a más de 100 grados centígrados, que son muy pocos. Lo mismo aquí, tomando en cuenta el pH, la mayoría de las bacterias son neutrófilas, crecen a un pH neutro, como por ejemplo las pseudomonas, y a un pH ácido, por ejemplo, tenemos los que dijimos, los bacilos de Döderlein, llamados lactobacilos, o otras bacterias como el sulfolobus, el acetobacter, que son generalmente microorganismos ambientales. Y otros, por el contrario, crecen a un pH alcalino, como por ejemplo aquí tenemos el Rhizobium, el Vibrio cólera, como les dije anteriormente, que es una bacteria patógena que produce el cólera. Aquí está la fisión binaria transversal, que ya habíamos hablado, que es cuando una célula madre, este es el proceso de división de las bacterias, donde una célula madre empieza su proceso de división bacteriana empezando en el núcleo, donde el núcleo es el primero en replicarse, en multiplicarse, y después empieza la formación del septo transverso. En el caso de la pared celular se forman los mesosomas en la membrana citoplasmática y luego se separan, produciéndose una separación celular de dos células hijas exactamente iguales. Aquí tenemos otra figura que explica lo mismo, empezando por el núcleo. Fíjense cómo se replica el núcleo y luego se forman los septos de la pared celular y la membrana citoplasmática y después las dos células hijas. Bueno, ¿qué más necesitan las bacterias para poder vivir, crecer y reproducirse? Necesitan tanto compuestos inorgánicos como compuestos orgánicos. Dentro de los compuestos inorgánicos, necesita agua en un 80% porque es el solvente natural de todas las sustancias en suspensión que tiene la bacteria, tanto los iones minerales y otras sustancias que tiene la bacteria. También tiene iones, sales como sodio, cloro, potasio, calcio, fósforo, magnesio, zinc, hierro. Todos esos componentes tiene la bacteria en su interior. Por lo tanto, todo eso necesita la bacteria
Necesita sintetizar todos esos componentes. Y dentro de los compuestos orgánicos tenemos que la bacteria tiene hidratos de carbono, que son monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. También tiene lípidos, que son las grasas neutras, las ceras, los fosfolípidos. También tiene proteínas, glicoproteínas, lipoproteínas, y también tiene ácidos nucleicos, que son formadas por nucleótidos como la adenina, guanina, citosina, timina. Estos generalmente se encuentran formando parte del núcleo, como dijimos en la primera clase. El ADN es el núcleo, que es un depósito de la información genética, y el ARN se encuentra en los ribosomas, que son responsables de la síntesis de proteínas. Este es el núcleo de la bacteria, que es un filamento de ADN cromosómico que está constituido por bases púricas, adenina, guanina, y pirimidínica, citosina, timina. ¿A qué se llama cultivo bacteriano? Ya lo dijimos, ¿no? El cultivo es el proceso de propagar un microorganismo dentro de un medio de cultivo, dándole las condiciones adecuadas de pH, temperatura, humedad, nutrientes que hemos hablado anteriormente. Entonces, después de 18 a 24 horas, la bacteria va a crecer, requiriendo para esto que este medio de cultivo in vitro, como el organismo in vivo, le dé los elementos que necesita para crecer de pH, temperatura, aireación, es decir, si es aerobia, oxígeno, si es anaerobia, no necesita oxígeno, si es microaerófila, necesita de 5 a 10% de dióxido de carbono, y además en su composición tiene que tener cierta concentración de sales, para que después pueda crecer la bacteria en el laboratorio, es decir, in vitro, en forma de colonias. ¿Cuáles son las fuentes de energía metabólica de las bacterias? Son 3 mecanismos principales a través de los cuales la bacteria puede generar energía metabólica. Estos mecanismos son por fermentación, por respiración o por fotosíntesis. Entonces, la bacteria necesita energía, igual que todo ser vivo. Para poder crecer, debe utilizar por lo menos uno de estos mecanismos para producir la energía que ella necesita. ¿Qué es la fermentación? Es la descomposición anaeróbica o incompleta de los hidratos de carbono hasta ácido láctico. En algunos organismos, el producto final de la fermentación de la glucosa es el ácido láctico. En otros, el ácido láctico es a su vez metabolizado hasta llegar a ácido butírico, alcohol butílico o ácido propiónico. Entonces, como resultante de la fermentación, se va a obtener energía que necesita la bacteria. Aquí tenemos tipos de fermentación microbiana. Así, por ejemplo, tenemos la fermentación alcohólica, que se produce generalmente en las levaduras, donde la glucosa se convierte en etanol. La fermentación homoláctica, que también se produce en las levaduras, donde la glucosa se convierte en ácido láctico. La fermentación ácido mixta, que se produce en las enterobacterias, donde el piruvato se transforma en diferentes productos que varían con el microorganismo. Y la fermentación propiónica, que más se utiliza en la industria alimenticia, en la fabricación de quesos sobre todo, ¿no? Y le da un sabor y olor al queso suizo. En el laboratorio, para la identificación de las bacterias, vamos a utilizar mucho esta palabra de fermentación. Chicos, las bacterias, para poder identificarlas en el laboratorio, necesitan fermentar los medios de cultivo. En este caso van a fermentar los carbohidratos, ¿no? Las fermentaciones son importantes porque sirven para el diagnóstico en la identificación de las bacterias, ¿no? Y también tienen valor industrial. Por ejemplo, nosotros si queremos identificar si una muestra de orina de un paciente tiene Escherichia coli, tenemos que sembrar esa orina en un medio de cultivo. Durante 18 a 24 horas va a crecer, si hay la Escherichia coli, en el medio de cultivo en forma de colonias. Pero esas colonias tenemos que identificar y decir es una Escherichia coli. ¿Cómo hacemos eso? Sembramos esa colonia en los medios de cultivo
que en este caso, por ejemplo, es un TSI, parte de una galería bioquímica, donde la bacteria, que es la Escherichia coli, va a fermentar la glucosa, la lactosa y la sacarosa del medio, produciendo un viraje del pH y una acidez que se va a detectar con el indicador que está presente en los medios de cultivo. Eso lo vamos a ver posteriormente. Yo solamente aquí quiero que sepan que el proceso de fermentación lo vamos a escuchar muy seguido cuando vayamos a hablar de la identificación de las bacterias. La respiración aeróbica es otro proceso para obtener energía. La respiración puede ser aeróbica o puede ser anaeróbica, ¿no? Esa respiración aeróbica es cuando el receptor de electrones es el oxígeno. Y la respiración es anaeróbica cuando el receptor de electrones es distinto al oxígeno. El mecanismo de respiración más importante es el ciclo de Krebs, que ustedes han debido escuchar en la materia de metabolismo, donde la glucosa más el ácido tricarboxílico se va a descomponer en dióxido de carbono más agua. Este ácido tricarboxílico es el responsable de la oxidación completa de la glucosa hasta dióxido de carbono y agua. Este ácido es importante porque proporciona energía a la célula para la síntesis que ella necesita para poder crecer, vivir y reproducirse. Es así que los microorganismos se clasifican así en anaerobios obligados, anaerobios facultativos o microaerófilos, ¿no? Que ya hablamos anteriormente. Y la fotosíntesis que más se produce en las plantas, donde para crear energía metabólica, el reductor y el oxidante se crean por medio de la energía luminosa, absorbida por pigmentos de la membrana, ¿ya? Esto más se produce en las plantas. ¿De qué se nutren las bacterias? Por favor, les pido sus micrófonos. Silenciar. ¿De qué se nutren las bacterias? Las bacterias necesitan tener carbono. ¿Y de dónde lo obtienen el carbono las bacterias? De diversas reacciones biosintéticas que se producen dentro de la bacteria. De acuerdo a de dónde obtengan el carbono, las bacterias se clasifican en autótrofas y en heterótrofas. ¿Qué son las bacterias autótrofas? Son aquellas que utilizan el dióxido de carbono como única fuente de carbono. Es decir, utilizan el carbono de sustancias inorgánicas, ¿no? En cambio, las heterótrofas son las que utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono, como por ejemplo los hidratos de carbono, los ácidos grasos. Entonces, ¿de dónde obtienen las bacterias el carbono? De acuerdo a de dónde obtengan, se clasifican en autótrofas, se obtienen de materias inorgánicas, y heterótrofas se obtienen de compuestos orgánicos. ¿Cuáles son las fuentes de nitrógeno de la bacteria? La bacteria necesita nitrógeno porque es el componente de proteínas y ácidos nucleicos de las bacterias. Y las fuentes de azufre, el componente de muchas sustancias celulares orgánicas en forma de coenzimas que ingresan a través de los poros de la pared celular hacia la bacteria. También requiere fósforo. Se requieren los fosfatos, se asimila como fósforo inorgánico libre, que ingresa a través de los poros del medio extracelular que tiene la bacteria. También las fuentes minerales que requiere la bacteria, porque lo requieren para su función enzimática. Esos son el magnesio, el hierro, el sodio, el calcio, el potasio, el cobre, y factores de crecimiento que también tiene la bacteria, son aminoácidos, purinas, vitaminas, que como dijimos anteriormente, muchas veces estos son compuestos orgánicos que necesitan adicionar in vitro a los medios de cultivo para que la bacteria pueda crecer y reproducirse. Un medio de cultivo, ¿qué es lo que tiene que tener?
Un medio de cultivo, dicho en otras palabras, es la comida de la bacteria, para que la bacteria, una vez que se siembra ahí, se alimente de esos nutrientes y pueda crecer y formar las colonias y reproducirse. ¿Qué tiene que tener ese medio de cultivo? Nutrientes, porque son fuentes de carbono, de nitrógeno, de azufre, de fósforo y de los minerales que necesita la bacteria. Ya dijimos, también debe tener un pH adecuado. Dijimos que la mayor parte de las bacterias crecen a un pH de 6 a 8 y son las neutrófilas, otras a un pH de 4 para abajo son las acidófilas y otras a un pH de 8 para arriba son las basófilas o alcalófilas. Ahora, de acuerdo a la concentración de oxígeno, sabemos que las bacterias se dividen en aerobias, anaerobias y las anaerobias facultativas. Y de acuerdo a la concentración de CO2, si necesitan 5 a 10% de CO2, se clasifican en microaerófilas. Y las bacterias, de acuerdo a la concentración de sal que necesitan, se denominan halófilas, las que necesitan grandes concentraciones de sales para poder crecer. ¿Ya? Los medios de cultivo, como ustedes van a ver en la parte práctica, depende de la naturaleza del estudio. Por ejemplo, aquí tenemos un medio de cultivo donde crecen las bacterias en forma de colonias. ¿De qué depende que crezca una bacteria en un medio de cultivo? El crecimiento celular depende de una especie dada. A veces puede resultar muy difícil que una bacteria se reproduzca fuera del huésped, o sea, son las bacterias fastidiosas, que a veces no crecen fácilmente en los medios de cultivo. Entonces, se tiene que idear un medio adecuado reproduciendo las condiciones que el microorganismo encuentra en su huésped. Debemos agregar a ese medio de cultivo los nutrientes adecuados, las vitaminas adecuadas para que la bacteria pueda crecer. Y va a crecer de diferentes formas de acuerdo a la bacteria y al medio de cultivo. Aquí tenemos diferentes medios de cultivo, cómo crecen las bacterias de diferentes colores, de diferentes formas, de acuerdo al tipo de bacteria y de acuerdo también a los medios de cultivo en los cuales crezcan estas bacterias. Ahora, también existen medios de cultivo que son, esos los que hemos visto, donde crecen las bacterias en forma de colonias, son los medios de cultivo sólidos. Pero también existen medios de cultivo líquidos, ¿no? Estos medios de cultivo líquidos se llaman caldos, ¿no? Generalmente se usan como medios de enriquecimiento, donde la bacteria en esos medios de cultivo va a crecer en forma ya no de colonia, sino vamos a saber que hay crecimiento bacteriano porque se enturbia el medio de cultivo, ya no está clarito, sino se vuelve turbio. Ahora, otro objetivo de esta clase era conocer la morfología de las bacterias. Las bacterias se dividen de acuerdo a la forma que tienen en cocos, como vemos aquí en la figura, son redonditos, en bacilos, como vemos aquí en la figura, son alargaditos en forma de bastones, y espirilos, que son en forma de tirabuzón. Generalmente los que se ven por la tinción de Gram son los cocos y los bacilos, porque como dijimos anteriormente, tienen en su pared celular péptidoglicano, que es el que permite que las bacterias se tiñan por la tinción de Gram. En cambio, los espirilos tienen muy poca concentración de péptidoglicano y no se pueden observar por la tinción de Gram, sino más bien se observan por otras metodologías. Puede ser el campo oscuro, la inmunofluorescencia, ¿no? Ahora, tenemos aquí cómo se clasifican las bacterias. Aquí tenemos a los cocos, cuando se presentan así en forma aislada, los diplococos en grupos de a dos. Aquí tenemos el neumococo, que es un diplococo que tiene cápsula. Aquí tenemos los estafilococos, se agrupan en forma de racimos. Cuando son grupos de 4 tenemos las tétradas. Cuando son grupos de 8 tenemos sarcinas. Y cuando son en cadenas tenemos los estreptococos. Igualmente los bacilos pueden estar así solos o pueden estar en grupos de a 2 o pueden estar en empalizada, ya también en cadenas, ¿no? Y a veces un bacilo, se dice, una bacteria tiene forma de coco bacilo cuando no tiene ni la forma de coco ni la forma de bacilo.
Aquí tenemos una tinción de Gram donde vemos bacilos Gram negativos. Aquí vemos cocos Gram positivos, bacilos Gram positivos, cocos Gram positivos en cadenas, así se agrupan los estreptococos, y así como vemos acá, vemos los estafilococos. Bueno, hemos terminado este tema. Dejo un momentito para que vayan ustedes contestando qué es lo que nosotros debemos saber de este tema, por favor. Ya, se los dejo ahí para que ustedes vayan contestando.